la pizza de las cuartetas sigue siendo la mejor? Bueno, yo prefiero la de Serafín, pero es un poco menos aceitosa. Pero la pizza para ser polenta, polenta tiene que ser aceitosa, che, o por lo menos así era en mi época. Acá, si quieren tomar una buena soupe loignon, bien pesada, el mejor lugar es un bistró que se llama Chespierre, en la Rue Saint-André de Sarthe. Justo después de... ¿A dónde? Acá cerca, en la Rue Saint-André de Sarthe. Cuando, cuando salen de casa doblan en la primera a la derecha y Julio Cortázar tenía en persona la misma cara de nene inverosímil que en la foto y el mismo acento de R's belgas que en el disco, pero era mucho más grandote que lo que Jorge y Nicolás habían imaginado. En los 2 años anteriores, Jorge Carnevale le había escrito varias cartas y Cortázar se las había contestado. Así que a los pocos días de llegar a París lo llamaron. Cortázar les dijo que sí, que pasaran a verlo el viernes. El living de su casa en el barrio latino era chiquito y estaba lleno de libros y afiches. Una cara del Che, un retrato de Poe y una reproducción de Modigliani, entre otros. El escritor los invitaba con un té, porque eran las 4 de la tarde y se lamentaba de no tener un mate que ofrecerles. Nicolás Casullo había pensado una serie de cuestiones que le quería preguntar y algunas maneras de contarle su historia, pero ante cada insinuación literaria, Cortázar insistía en indicarles cuáles eran los mejores lugares para comprar un vino decente, para ver ciclos de cine japonés o para encontrar un ejemplar de Cambio de piel de Carlos Fuentes, que acababa de aparecer en México. Después les habló un poco de la Argentina de los años 50, les preguntó por el gobierno de Onganía y al final se apiadó. ¿Y ustedes escriben? Sí, pero yo prefiero mantener cierta prudencia, dijo Nicolás, tratando de recordar rápidamente todo lo que había pensado decirle. Porque en la Argentina en este momento hay una terrible urgencia por publicar y parece como si se olvidaran de que lo importante es qué publicar. ¿Te parece? Yo creía que esa era una enfermedad de los franceses. No se olvide de que nosotros somos como franceses en miniatura. Puede ser, che, pero cuando yo me fui el problema era que la Argentina parecía un páramo y ahora en cambio veo que se escribe y se publica mucho. Y la Argentina sigue siendo un páramo, igual que cuando usted se fue, aunque hayamos leído a Sartre y algunos escritores, se pasan el día hablando del compromiso del intelectual, o quizás por eso. Claro, una cosa es un escritor comprometido y otra muy distinta un escritor casado. No hay nada peor que un escritor que escribe para la victoria de la causa, ¿no? El encuentro fue amable, pero la revelación no se produjo. Julio Cortázar les dio todavía un par de consejos más, les dijo que volvieran cuando quisieran, que no dejaran de llamarlo y otras cortesías por el estilo. Nicolás Casullo y Jorge Carnevale se habían instalado en una pieza de un 6º piso del barrio latino que les había conseguido otro argentino recién conocido, un dibujante que firmaba Mordillo, y estaba empezando a vender alguna ilustración en Suecia y Finlandia. Nicolás trataba de filmar alguna nota para el noticiario del 13. Intentaba mejorar su francés y se desesperaba un poco con lo que veía. Había decidido llevar un diario de su viaje y anotaba que Francia era un país provinciano, donde se hacía muy difícil conseguir una Coca-Cola o un cigarrillo rubio, y que al mismo tiempo todo estaba lleno de consumo moderno y americanos en bermudas y japoneses con sonrisa boba. En Le Monde, uno de esos días salió una nota del comentarista político Bertrand Poirot del Pech, que decía que Francia se aburría porque nunca pasaba absolutamente nada. Nicolás estaba de acuerdo y sin saber muy bien por qué. Le daban de pronto ataques de extremismo latinoamericano, que por supuesto no había tenido en la Argentina. Aquello sí que estaba vivo. París, en cambio, estaba anquilosa por las tentaciones del consumismo y la discusión estéril. Cuando empezaron los disturbios en la universidad, Nicolás pensó que eran los típicos sobresaltos de unos nenes de papá que querían divertirse un rato. Los que empezaron las protestas fueron los estudiantes de Nanterre, una facultad reciente y suburbana, y a los pocos días la cerraron. El viernes 3 de mayo hubo asambleas en la Sorbona para declararse contra el cierre y el gobierno levantó por primera vez la inviolabilidad de la vieja institución. La policía entró y detuvo a 600 personas. Esa tarde empezaron los enfrentamientos en el barrio latino, con piedras y barricadas, contra gases y palos. Al día siguiente, Nicolás se dio una vuelta por el Boulevard Saint-Michel para ver cómo había quedado el terreno.
Llovía finito y el panorama era triste. Unos obreros estaban despejando los árboles cruzados en la calle y tratando de poner en su lugar los adoquines. Algunos de ellos charlaban en español, y Nicolás les preguntó qué hacían. Pues nada, aquí, arreglando este follón. Nos han mandado a nosotros porque los obreros franceses no quieren colaborar con sus autoridades. Eso sonaba más fuerte que un berrinche estudiantil. ¿Y ustedes sí? Nos han dicho que si nos negábamos nos quitan el permiso de residencia y nos mandaban de vuelta para casa, así que, ¿qué remedio? Una larga columna de micros con policías antidisturbios pasó despacio por el bulevar y los 2 o 3 pacientes muy normales les gritaron asesinos. Nicolás pensó que quizás la cosa no fuera simplemente un sobresalto de chicos aburridos. El lunes 6, muchos miles se manifestaron en Denfert Rochereau, al final del Boulevard Saint-Michel. Nicolás fue con su cámara de 16 milímetros a filmar algo para el noticiero y quedó impresionado por la cantidad y el entusiasmo. Esa noche hubo otra vez palos y piedras. Los días siguientes siguieron las manifestaciones. El jueves 9, miles de estudiantes estaban sentados en una gran asamblea que bloqueaba el Boulevard Saint-Michel frente a la Sorbona, cuando apareció el poeta comunista Luis Aragón, que quería hablarles. Daniel Cohn-Bendit, el portavoz anarquista del movimiento, le tendió el megáfono. El diario comunista Humanité había publicado declaraciones del secretario general del partido, Georges Marchais, que había dicho que, como siempre, cuando progresa la unión de las fuerzas obreras y democráticas, los grupúsculos izquierdistas se agitan por todos lados. Estos grupúsculos ahora están unidos bajo la dirección del anarquista alemán Daniel Cohn-Bendit. Las tesis y las actividades de esos revolucionarios son para reírse, son falsos revolucionarios que deben ser enérgicamente desenmascarados, pues objetivamente sirven a los intereses del poder golista y de los grandes monopolios capitalistas. Más aún, en la medida en que se trata en general de hijos de grandes burgueses que desprecian a los estudiantes de origen obrero y que rápidamente dejarán su flama revolucionaria para correr a dirigir la empresa de papá y explotar a sus trabajadores. Acá esos turros no tienen derecho a hablar, gritó alguien, y Cohn-Bendit le contestó que sí. Cohn-Bendit no era un jefe, se suponía que el movimiento no quería tener jefes, pero había ganado mucho ascendiente en los últimos días. Acá todo el mundo tiene derecho a hablar, por más traidor que sea. Aragón, con su blanca cabellera al viento, agarró el megáfono para decir que había ido a título personal y que ponía a su revista, Le Tres Français, a discusión de los estudiantes. Que le gritaron que esa revista los obreros no la leían y que lo que querían era que les dejaran escribir en l'Humanité. En l'Humanité nos calumniaron, nos trataron de agentes del poder, escribieron que Cohn-Bendit era un judío anarquista, queremos contestar a Luma. En l'Humanité yo no tengo ningún poder, pero les doy mi revista, estoy con ustedes, agarren lo que quieran. Algunos estudiantes aplaudieron, otros chiflaban y gritaban, ¿y los surrealistas que traicionaste? ¿Y los poemas que escribiste sobre Stalin? Nicolás se paseaba por esas calles llenas de acontecimientos con su cámara, escuchando, registrando. El viernes 10, los manifestantes tomaron el barrio latino y lo defendieron durante toda la noche de los asaltos de la policía. Estaban bastante organizados con enlaces que recorrían la calle en bicicleta, informando a los manifestantes sobre la localización del enemigo. Según esos datos, los grupos se iban de una barricada a otra, armaban, desarmaban, abastecían uno u otro lugar. Desde las casas les tiraban pañuelos mojados para aguantar los gases y alguna fruta o galletitas. Ese día, Mario Santucho recorrió el terreno. Estaba de paso por París en camino hacia Cuba, y su anfitriona, de la Liga Comunista Revolucionaria, lo llevó a pasear por el barrio latino sublevado. El santiagueño no se dejó impresionar por esos amateurs. Ustedes son unos incapaces, no están preparando en serio la toma del poder. Estos son juegos callejeros, ni siquiera saben dónde están las emisoras de radio, las armerías. Los estudiantes resistieron en sus barricadas hasta bien entrada la mañana. El sábado 11 de mayo, Herbert Marcuse, el filósofo más semioficial del movimiento, decía en una conferencia en la UNESCO que conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Marx, que los obreros ahora están integrados. Ya no hay lucha de clases, ya no hay revolución, a menos que la hagan los marginados, los negros o los estudiantes, los que disponen de un principio vital capaz de provocar la ruptura del sistema capitalista. Al día siguiente, el ideólogo comunista Roger Garaudi
Lo acusaba de que buscar la negatividad entre los marginales debilita la lucha de clases, la fuerza revolucionaria. Pero su partido, sobrepasado por los acontecimientos y presionado por su base, tuvo que convocar a la huelga general por tiempo indefinido a partir del lunes 13. Mientras tanto, el primer ministro Georges Pompidou intentaba calmar a los estudiantes, disponiendo la liberación de sus presos y la reapertura de la Sorbona, pero ya era tarde. Nicolás leía panfletos, documentos, revistas artesanales, periódicos de 4 o 5 páginas, pasquines de barricadas, publicaciones del Movimiento 22 de marzo, de la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, del anarquismo de la Internacional Situacionista, de los pro-chinos, que habían roto tiempo antes con el PCF, del trotskismo de la Cuarta Internacional. El lunes 13, 1 millón de manifestantes recorrieron París, agitando banderas rojas y negras. Muchos gritaban, somos un grupúsculo. Era como estar en una imagen de la Comuna de París en 1871, que tantas veces había visto en libros. El millón esquivó controles policiales y llegó a los Champs-Élysées. Era la primera vez que una manifestación de izquierda pisaba el coto reservado de la gran burguesía francesa. En esos días, Jean-Paul Sartre entrevistó para el Nouvel Observateur a Daniel Cohn-Bendit, que le dijo que el movimiento ha tomado una dimensión que no podíamos prever al principio. Ahora el objetivo es la caída del régimen, aunque le aclaraba que ese no era el final del camino. Para mí no se trata de hacer metafísica y de averiguar cómo se hará la revolución. Ya he dicho que creo que vamos más bien hacia un cambio perpetuo de la sociedad, provocado en cada etapa por acciones revolucionarias. El cambio radical de las estructuras de nuestra sociedad solo sería posible si se produjera de repente, por ejemplo, la convergencia de una crisis económica grave, de la acción de un poderoso movimiento obrero y de una fuerte acción estudiantil. En la actualidad no se reúnen esas condiciones. En el mejor de los casos, se puede esperar que hagamos caer al gobierno. Pero no hay que soñar con hacer saltar ahora la sociedad burguesa. Esto no quiere decir que no haya nada que hacer, al contrario, hay que luchar paso a paso. El diario de viaje de Nicolás había cambiado de sintonía. Ahora las páginas del cuaderno estaban plagadas de reflexiones grandilocuentes y aforismos pretenciosos sobre París, sobre los albores de la revolución y el mandato para artistas y escritores de hacer estallar la historia en el lugar que les correspondiera. Una tarde Nicolás y Jorge fueron a la ciudad universitaria, donde se alojaban estudiantes de muchos países. Las paredes estaban llenas de pintadas. Lo difícil es lo que puede hacerse de inmediato, lo imposible es lo que necesita un poco más de tiempo. En toda revolución hay 2 tipos de personas, los que la hacen y los que la aprovechan. Conversaron sobre el papel de las universidades allá y acá, también sobre el lugar de arte en la revolución que se anunciaba. En la casa de Brasil, que estaba tomada, conoció a un par de brasileños que le propusieron ir a ver a Julio Leparc. Leparc, artista plástico argentino que estaba teniendo mucho éxito en Europa y al que la conmoción de ese presente parisino lo había politizado de manera extrema. Nicolás lo había conocido poco antes, cuando fue a hacerle una entrevista periodística. El taller de Julio Leparc era una vieja casa en un barrio popular de París, donde se reunían artistas plásticos de variadas procedencias. Era un grupo muy espontaneísta que quería participar de alguna manera en la revolución cultural que, decían, se estaba viviendo. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Era una de las consignas que se veían en las paredes. Buscaban y debatían maneras de llevar el arte a la calle, de hacerlo revolucionario. Entre otras cosas, imaginaron una revista. Querían hacer algo, pero estaban como sobrepasados por la abundancia. Cada día aparecían ideas nuevas, hechos no previstos, proyectos maravillosos, y cada día en la calle pasaban tantas cosas. Nicolás las recorría con avidez. En cada esquina había alguien que daba un discurso, en cada café se armaban discusiones. La vida corría al ritmo de la revuelta por la huelga general. Cada vez era más difícil conseguir comida fresca y no había nafta, así que todo consistía en largas caminatas, encuentros, planes y debates. Nicolás iba hacia el Odeón, el teatro tomado, donde los discursos y discusiones no paraban nunca y donde a veces aparecía Sartre o Simone de Beauvoir, a solidarizarse con el movimiento. Un gran cartel decía que no hay más teatro que la guerrilla. Cohn-Bendit proclamaba que todo el mundo se quedara tranquilo y Pompidou antes que nadie.
Si fundáramos un partido que anunciara toda esta gente ahora es nuestra, he aquí nuestros objetivos y he aquí cómo pensamos alcanzarlos, se sabría con quién hay que entendérselas y se podría encontrar la componenda. Ya no tendrían enfrente la anarquía, el desorden, la efervescencia incontrolable. En el taller de Le Parc, el grupo se había puesto de acuerdo en que los estudiantes habían dado el golpe inicial, pero ahora lo que importaba eran los obreros. Las grandes fábricas del conurbano estaban paradas y ocupadas. En Boulogne-Billancourt, los grupos obreros más jóvenes y radicalizados de la Renault le contestaban al secretario general de la CGT comunista, que les ofrecía pelear por mejores salarios, que lo que querían era el control de la empresa, la autogestión. Le Parc y el grupo hicieron un volante que hablaba de la solidaridad internacionalista contra el imperialismo y se fueron a repartirlo a puerta de fábrica. La agitación seguía, los encuentros y las manifestaciones también. En el patio de la Sorbona, tomada, Nicolás filmó la asamblea permanente y las decenas de mesas de los distintos grupos y partidos. Compañeros, hay que llamar a una mayor solidaridad internacional, que desde Inglaterra, Italia, Alemania, los estudiantes marchen sobre París. Que no suceda como en la Comuna del 71, cuando la rebelión quedó aislada. Gritaba un orador y cada cual hacía sus comentarios. Esto no puede seguir mucho tiempo así, el país está paralizado. El gobierno está a punto de caer y acá puede pasar cualquier cosa. Nada, no va a pasar nada. Ya vas a ver cómo los franceses, como buenos burgueses, en algún momento se van a asustar, van a parar la mano y van a volver a todos al redil. El viernes 29 todavía, 500.000 de trabajadores desfilaron pidiendo la dimisión del general de Gaulle y la instalación de un gobierno popular. Había en el país unos 13 millones de trabajadores en huelga. Esa tarde el presidente se tomó un helicóptero y desapareció. En la ciudad, sin negocios ni transportes, nadie sabía si había huido o qué estaba haciendo. Al mediodía siguiente volvió y dio un discurso por la televisión, anunciando la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones para mediados de junio. Se rumoreaba que el general se había ido a tantear el estado del ejército y confirmar que ciertos regimientos lo secundarían si decidía sacar los tanques a la calle. Esa tarde 1 millón de manifestantes de derecha le mostraron su apoyo en los Champs-Élysées con profusión de banderas tricolores. Transformaron a París en un gran embotellamiento de autos y masas que asombró a los propios asistentes. La tendencia empezó a revertirse. Cada vez hay más policías en cualquier parte y servicios de inteligencia militares. Están deportando extranjeros a la frontera que da calambre. Al día siguiente, Julio Le Parc recibió el llamado de un conocido que le decía que tenía que escaparse, que había una orden de detención contra él para expulsarlo del país. Moviendo contactos pudo pararla por unos días, pero su grupo se sintió amenazado. La mayoría de sus miembros no tenía residencia legal en Francia. Todavía quedaban millones de huelguistas, pero el movimiento parecía desarmarse cada día más. La zona de la Sorbona se iba vaciando. Nicolás, con Jorge y otros 3 más, decidieron que era mejor fugar hacia España por un tiempo, hasta que la cosa se aclarara y terminasen las deportaciones. En un Volkswagen de segunda mano comprado a $350, enfilaron hacia los Pirineos. Un mes después, el general de Gaulle ganó las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta. Cuando quiero saber lo que pasa a Francia, me interrogo a mí mismo, dijo, exultante.